Fenomenal. Entonces, buenas tardes y bienvenidos todos a la 37ª reunión de la Escuela en Arquitectura Educativa del IUCE, de la Universidad, del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, de este 29 de abril del 2025, que también conmemora o celebra ya la cuarta reunión, el cuarto seminario permanente del Instituto Universitario junto con la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, a la que debo de pedir perdón porque había indicado inadecuadamente sus siglas, y también la Universidad Nacional Autónoma de México, este seminario de arquitectura educativa. En la sesión de hoy tenemos la suerte de contar con Pablo Amor. Pablo es arquitecto, es un compañero que lleva muchos años trabajando con experiencias de educación de jóvenes, de formación sobre la arquitectura y sobre las posibilidades de la arquitectura. Ha tenido cargos y responsabilidades a la hora de representar a España en la Unión Internacional ¿cómo es, Pablo, en concreto? La Unión Internacional de Sí, el grupo de Arquitectura trabajo Educativa. de arquitectura y niños de la UIA. De la, y muchas otras cosas, ¿no? Y el motivo por el que hoy le tenemos aquí es por el interés mutuo que tenemos las instituciones universitarias, junto con una experiencia que él tiene y que habíamos empezado ya a desarrollar en la Escuela en Arquitectura Educativa de Madrid, relacionada con los espacios de almacenaje en los centros educativos. Cristian presentó en la Universidad de Puebla un proyecto de mobiliario también en la Bienal de Arquitectura Educativa de Pontevedra del 2018, y entonces está también es muy conocedor un poco de esta situación. Cristian y Adriana, o sea, que también está en la sala con nosotros. Entonces, el tema del mobiliario creo que es muy interesante porque en la Escuela en Arquitectura Educativa pensábamos que muchas veces cuando hablamos de transformación de espacios educativos pensamos en una transformación arquitectónica y no tanto en una transformación pedagógica. Entonces, creemos que falta, dentro de la gran disparidad de mobiliario que hay en las aulas, un mobiliario que esté pensado desde el punto de vista del docente. O sea, ¿qué material quiere almacenar en ese espacio educativo? ¿Cómo quiere utilizar ese material? Si lo va a utilizar de forma cotidiana o lo va a utilizar esporádicamente. Si necesita diferentes disposiciones del aula para responder a diferentes metodologías docentes. Y si nosotros como arquitectos pudiéramos soñar o pensar algún mobiliario que se adecuase a esas condiciones particulares. Sería un poco de camperización de las aulas educativas, ¿no? Un poco sería generar algún tipo de protocolo o de proceso que, igual que ahora mismo las furgonetas, pues hay grandes cadenas de muebles internacionales que tienen sus secciones de camperización y permiten con un mobiliario estandarizado desarrollar las diferentes necesidades que tiene el excursionista que intenta acondicionar una furgoneta a sus necesidades de su viaje. Pues nosotros acondicionar esas aulas a las condiciones del viaje de los profesores y profesoras. Y por ese motivo, hablándolo un día con Pablo, pues me contó un proyecto y le voy a dar la palabra porque vais a ver que es muy interesante lo que él ya ha desarrollado y ha puesto en marcha. Y entre todos, ojalá pudiésemos soñar algo que presentara algún tipo de empresa. ¿Por qué no a varias empresas, a empresas de este lado del charco y del otro lado del charco? Y podría ser una forma de colaborar entre instituciones universitarias y la realidad de las aulas que tenemos actualmente en México y en España. Entonces, pues sin más, le dejo a Pablo y no tenemos horario, Pablo, solemos terminar sobre las 7. Te puedes organizar Perfecto. como consideres, acabar antes o acabar después, Vale, y bueno, siéntete yo, en yo casa. creo que no llegaremos a las 7. Tampoco, tampoco tengo tantas cosas. Pero bueno, nada, muchísimas gracias, Santiago, por la invitación. Un placer compartir este rato con vosotros. Y bueno, también explicaros un poco el contexto de lo que os voy a enseñar, porque es una cosa, a mí, por ejemplo, el tema del mobiliario me apasiona, y la madera, el trabajo de la madera también, pues por
diversas circunstancias, ¿no? E incluso pues porque mi padre ha hecho muebles como hobby, pues lo tengo presente desde hace prácticamente toda mi vida. Y bueno, después de estudiar la escuela de arquitectura, pues ha habido ocasiones en las que me ha resultado muy atractivo. Incluso manejo un poco la carpintería, tengo mi mesa de carpintero y hago alguna cosa, ¿no? Muy modestas, pero es una cosa que me interesa muchísimo. Además, desde hace tiempos, pues de los pocos materiales que tenemos que son realmente renovables es la madera, ¿no? Dentro del mundo de la arquitectura y del diseño, de los pocos ahora se empiezan a incorporar otras cosas, pero es como el material, bueno, que ha venido siendo utilizado pues desde siempre, desde toda la vida, como un material, yo creo que súper valioso y muy versátil además. Entonces yo, cuando me enteré que estabais sobre todo con el tema este del almacenaje, pues se me vino a la cabeza este proyecto que tuvimos que hacer hace unos años, que en este caso fue para el Teatro Principal de Palma. El Teatro Principal de Palma, bueno, pues aparte del programa de espectáculos que oferta, pues hubo un momento en el que se plantearon tener como un espacio de ludoteca para que, bueno, pues los niños y niñas de la gente que iba a ver algún espectáculo, pues pudiesen pasar ahí el rato, pues de la mejor manera, ¿no? Si te parece, Pablo, Sí, perdona, cuéntanos un poco qué es Palma, porque como tenemos compañeros que están al otro perfecto. lado. Sí, sí. Pues nada, Palma, Palma es la capital de las Islas Baleares, es una ciudad como de, así, la zona, eh, eh, como la metrópolis de Palma, que engloba varios municipios del entorno, pues está en torno a los 900, 800, 1 millón de habitantes censados. Luego aquí es una zona muy turística, con lo cual en verano se multiplica por bastante. Es una ciudad mediterránea con una historia pues bastante importante, ¿no? Porque fue fundada por los romanos en el siglo I o algo así. Y tiene un contexto histórico bastante fascinante, una arquitectura sobre todo, bueno, en principio pues también pasaron por aquí los musulmanes, hay restos, ¿no? De estructuras musulmanas, de edificios y casi la cultura también está muy impregnada, ¿no? por esta etapa, ¿no? Y en el siglo XIII, pues Jaume I, que era un rey perdón, Aragón catalán, digamos que inició una nueva etapa con la cristiandad. Y bueno, el centro histórico de Palma es fascinante porque tenemos unos palacios del siglo XVI-XVII espectaculares, ¿no? Y bueno, actualmente es una ciudad muy turística, o sea, a partir de ahora se convierte esto en una fiesta de, del turismo de masas y, bueno, Palma realmente está en Mallorca, las Baleares tienen varias islas, pero Palma está en Mallorca y bueno, es una ciudad bastante dinámica, o sea, hay un poco de todo, pero sí es verdad que la economía y principal es la economía turística, de servicios turísticos. Y bueno, aquí incluso hay ahora ciertas tensiones, ¿no? Con todo esto del turismo, el residente y todas estas cosas, pero la verdad es que es una ciudad bastante interesante. Sí que es verdad que en temas, por ejemplo, relacionados pues, por el transporte público, el espacio público y todo esto, creo que le faltan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, para visitar creo que es interesante la ciudad. No, yo permíteme que intervenga, es una Sí, ciudad muy dinámica, sí. está dentro de la Red Española de Ciudades Educadoras, son muy activos dentro de la Red Española de Ciudades Educadoras, tienen mucho compromiso con la infancia y la adolescencia y tienen un grupo dentro de la concejalía, lo han gobernado diferentes partidos políticos y ahora los que la están gobernando igual la orientación no es muy favorable a cuestiones sociales, pero siguen manteniendo igual esa inercia que han tenido legislaciones anteriores o legisladores anteriores y,
y es una ciudad muy dinámica en ese sentido, con lo cual, pues, muy interesante. Aparte de todo lo que nos ha contado Pablo, de su historia, de sus posibilidades económicas que son elevadas, porque el nivel de vida, pues, por ese turismo también de lujo que tiene la isla y las islas, todas las Islas Baleares, estando en el Mediterráneo, pues también tiene un compromiso social muy importante y una vinculación con la educación muy interesante. O sea que es un sitio. Sí, es una ciudad muy cosmopolita también. Yo que sé, mis hijos, por ejemplo, comparten aula con niños de, bueno, de muchos países, ¿no? O sea, no, pues tienen esta suerte, ¿no? De tener compañeros, pues, de otros orígenes, y esto es muy enriquecedor para ellos, la verdad. Y nada, os sigo contando un poquito cómo ha surgido el proyecto este. Y fue, como os decía, el teatro principal que pretendía, bueno, disponer de este como especie de servicio, ¿no? al usuario del teatro, y se nos pidió que si les podíamos echar una mano. Nos enseñaron un par de espacios que tenían en el edificio, que eran como los que más les encajaba como para plantear este tema, y nos dieron una serie de pautas. Si os parece, comparto la presentación porque así, bueno, lo vemos ya directamente allí. Vale. ¿La estáis viendo ahora? Bueno, mi pantalla. No, todavía no. No. Eh, no, ahora Adriana está aquí, pero no la ¿No la vemos. veis? No. No, a ver. Toda la pantalla. Que ahora no me deja compartir. Ventana. Ahora. Ahora. ¿Ahora? Sí, Vale. ahora se está activando, todavía no se ve, pero ya se ve. Ahora ya cuando le des a Ya se compartir ve. la presentación ya se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues como os comentaba, bueno, este es el teatro principal, que está en el centro de la ciudad, dentro del casco histórico, muy cerquita de la Rambla y la Plaza Mayor, una de las zonas, pues, también más conocidas de la ciudad. Y como os decía, pues nos plantearon como este reto de intentar ver que en estos dos espacios qué se podía hacer para, bueno, pues para tener una ludoteca, ¿no? Así en general. Tampoco ellos tenían, bueno, como muchas ideas respecto a esto, pero bueno, hablando con ellos, pues digamos que sacamos como una especie de objetivos principales que tenía que cumplir esta propuesta, que eran bastante ambiciosos porque, bueno, ahora los veremos, ¿no? Bueno, que eran estos: el dotar al departamento educativo del teatro principal de una herramienta que facilitase y enriqueciese las actividades del espacio de ludoteca, diseñar un sistema que permitiese un fácil almacenaje, transporte, montaje y desmontaje. Esto era sobre todo porque aquellos espacios, pues, no tenían que tener únicamente uso de ludoteca, sino que podía ser un elemento que se montase y desmontase en función de las necesidades, ¿no? También nos pedían que fuese algo que pudiese ser fabricado por el personal del teatro. Como ellos disponen de pues, tramoyistas, carpinteros, pues nos pedían también que fuese de fácil fabricación, que no fuese una cosa muy compleja, ¿no?, de producir. Aunque realmente luego se externalizó, se encargó un carpintero. Bueno, desarrollar un objeto de uso flexible y adaptable para las distintas necesidades del espacio de ludoteca. Bueno, que fuese que contribuyese a generar un espacio educador o de uso lúdico. Y por último, perdón, creo que he hecho algo mal aquí. Disculpad. Vale. Y definir entornos adaptados a las necesidades de los niños y las niñas. Vale. En principio, este era un poco como
como la salida que teníamos, ¿no? Como en esta especie de reto. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que esto era finales del 2019 y al poco tiempo nos confinaron. Pero el encargo seguía en marcha y durante aquellos meses que estuvimos, digamos, en el confinamiento, no sé, los que sois de fuera de España, aquí tuvimos, no sé si recuerdo mal, Santiago, fueron 2 meses, ¿no? Totalmente cerrados, que no podíamos salir de casa. Creo que fueron 3 meses que estuvimos 3, cerrados. Ujú. pues sí, más o menos ese tiempo. De hecho, nosotros tuvimos la suerte de poder irnos a una casa de la familia de mi mujer, en una casa con un pequeño jardín, con nuestro hijo pequeño que en aquel momento tenía 2 años y poco, y mi mujer embarazadísima, que a punto de dar a luz, que fue justo después de cuando nos desconfinaron que dio a luz, y estábamos allí los tres y yo me dediqué prácticamente a esto, ¿no? A ver qué se podía hacer con este encargo. Que fue bastante retador, quiero decir, no sé si al final el resultado fue más o menos interesante, pero en aquel momento recuerdo haberle dado muchísimas vueltas, no tengo, tampoco he puesto en la presentación como el proceso de diseño, sino únicamente el diseño final, pero recuerdo haberle dado muchas vueltas al tema este, ¿no? Porque, bueno, una cosa que fuese compacta, desmontable y desmontable, que pudiese ser flexible y adaptable al espacio, que además, bueno, tuviese una componente bueno, de casi material didáctico, ¿no? O lúdico, pues la verdad es que era algo bastante complicado. Y salieron dos propuestas, que son estas dos. Vaya, otra vez. Es que me sale una cosita aquí como que he querido apartar y le he dado a donde no era. A ver. Vale, ahora. Bien, estas son como las dos propuestas que les presentamos al teatro. Vamos a ver. Una titulamos Matrioska y otra Rusk, que en catalán quiere decir colmena, ¿no? Que eran estos dos muebles que, claro, al tener que ser un elemento que pudiese ser transportable y almacenable, tenía que entrarnos en un ascensor. Con lo cual no podían tener unas dimensiones, pues para empezar, mayores de 80 centímetros para poder entrar por una puerta en ascensor, ¿no? Un ascensor tampoco muy grande, porque además para este tema, por lo visto, la conexión, al ser un edificio histórico, claro, tenía, digamos, como las comunicaciones un poco limitadas en el sentido de que, por ejemplo, el ascensor que se utilizaría para subir y bajar este elemento de los almacenes al espacio donde se utilizaría, pues un ascensor que no era muy grande, más bien un montacargas, ¿no? Entonces, bueno, este era uno de los principales, uno de los retos también que teníamos, ¿no? Otro era que, claro, el mueble como elemento lúdico podría servir, pero además también tendría que almacenar cosas, ¿no? Pensábamos un poco, en aquel momento me surgía así como la reflexión de que tendría que ser una cosa que pudiese contener cosas. O sea, al final, por esto el tema del almacenaje, ¿no? Que fuese un elemento que pudiese transportarse, almacenarse, pero además cuando llegase al espacio y se usase, se pudiese desplegar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que en su interior pues pudiese tener cosas, ¿no? Material educativo, de dibujo, para jugar, incluso para preparar el espacio, que pudiese incorporar igual, pudieses llevar cosas enrolladas que fuesen largas, cosas pequeñas, cosas grandes. Entonces, bueno, luego también surgía el tema de que pudiese desplazarse, ¿no? Por el espacio, con lo cual necesitaba una base que aquí no se ve, pero bueno, incorporaría unas ruedas como si fuese un carrito, que pudiese, bueno, pues pudiese llevarse de un sitio a otro sin demasiada dificultad. Y nos salieron estas dos propuestas. Os voy a explicar primero la que no se construyó, que es esta que se titula Rusk, que son, bueno, tiene, como veis, tiene unas piezas con geometría hexagonal y que se compone de distintos elementos, ¿vale? Aquí veis como los 4 básicos que se utilizaron para componer el conjunto. Serían unas tapas, unos pequeños contenedores, unos tubos y unas bases móviles, ¿no? Que son estas de abajo.
Estos eran como los elementos básicos. Entonces, repitiendo estos elementos, pues podíamos conseguir, bueno, esto es como estos elementos, como si dijésemos los elementos básicos que os enseñaba antes, repetidos para poder componer como estas especie de columnas, ¿no? De mueble. Y aquí las veis desplegadas, pero en la siguiente diapositiva veréis que ya aparecen como más compactas, o sea, se han puesto como las tapas algunos de estos elementos, como un ensamblaje, como después estas se podrían encajar otra vez en dos columnas y ensamblarse nuevamente para tener el elemento en conjunto. Entonces, ¿esto qué nos permitía? Bueno, nos permitía tener como cajas de almacenaje de distintas dimensiones. Si os fijáis, hay una que era un tubo, que no estaba tapada ni por arriba ni por abajo. Eso era porque ahí podrías incluir elementos de una cierta longitud, ¿no? Bueno, me imaginaba pues varillas para construir, yo qué sé, pues bóvedas o para tener juegos de construcción a una escala mayor, o poder tener rollos de papel para poder pintar, o una alfombra enrollada que pudiese ir ahí en el momento que esto se utilizase, se pudiese poner sobre el suelo, pues para poner algún tipo de juego, para estar o hacer un cuentacuentos, ¿no? Todas estas cosas. Eso por un lado, o sea, el tema era que servía para almacenar una variedad más o menos importante de cosas, y otra es que podíamos componer situaciones, ¿vale? Con estas geometrías y estos elementos dispuestos de distintas maneras, pues podíamos hacer que el espacio pues tuviese unas determinadas características, ¿no? En este caso, por poner de cada uno de ellos, pues pusimos como varios ejemplos que nos iban ocurriendo, seguramente pueden salir más, pero este sería una especie de grada, ¿no? Por ejemplo, un día de contacuentos, pues poner una grada y los niños se sientan y pueden escuchar el cuentacuentos, ¿no? O una pequeña actuación, todas estas cosas. Este sería como una variante de colocando estos elementos de esta manera, pues conseguíamos esto, ¿no? Otra podría ser una especie de topografía, como un mueble así de subir y bajar, poder estar, leer, bueno, pues para otro tipo de actividades diferentes, ¿no? Este sería otro ejemplo. Os voy pasando varios que, como os digo, estos fueron unos que se me ocurrieron así, más o menos, que podían ser interesantes, ¿no? Otro podría ser, pues, generar una pequeña biblioteca. Podríamos tener una estantería, un espacio de almacenaje en horizontal, pero luego podríamos incluso tener como una especie de mesa, ¿no? A distintos niveles. Bueno, desperdigados por el espacio, pues podrían ser como una especie de juego también, ¿no? Donde pudieses incluso hacer actividades, yo qué sé, pues imaginaros algún tipo de actividad donde los niños pues tienen que encontrar cosas, ¿no? Pues todas las cajas por aquí dispuestas, pues podrían generar como una especie de paisaje con sorpresas, o esto también dependía mucho del uso que se le quisiese dar. Quiero decir, una de las cosas que sí nos parece interesante de todo esto es que la persona que se encargase de utilizar el mueble, pues podía desarrollar, digamos que una cosa era el mueble, pero otra es lo que se hacía con el mueble, ¿no? O con estos elementos. Y creo que dentro del equipo que en su caso tendría que utilizar el mueble, pues había cierta pues necesidad de implicarse en, bueno, pues en generar actividades diferentes o de establecer dinámicas que pudiesen ser un complemento para el mueble, que nos parecía que podía ser interesante. Otra variante, bueno, cosas así un poco más abstractas, ¿no? Pero que podía ser también un juego, ¿no? Casi más igual psicomotriz, o luego dependía también del material que se utilizase, ¿no? Esto es casi como una especie de instalación, pero también podría funcionar, creemos, ¿no? Bueno, y muchas más que se podrían plantear. Yo creo que estas eran así como las más directas, pero
al final era como una especie de juego de construcción o puzzle que podría ser utilizado por la persona que hiciese por el educador o quien estuviese al cargo, lo pudiese implementar. Vale, ahora os explico ellos eligieron de los dos del Matrioska y el Rusk, cuál eligió la institución que les parecía más viable, que fue y lo mismo, sigue un poco la misma lógica de los elementos. Aquí veis que hay más. En el anterior era como más sencillito, pero siendo sencillito daba mucho juego, ¿no? Y este tiene más elementos. Por circunstancias salió así. Entonces teníamos como cajas de distinto tamaño. Desde un pequeño estuche, empiezo por la parte de arriba, aquello es como una especie de estuche, un estante pequeño, una caja vertical, os voy más o menos traduciendo los nombres porque está en catalán, una silla Montessori, una caja cubo, un cajón grande, una caja prisma, una tapa y otras tapas que servían para tapar algunos de los cajones, ¿no? Y una plataforma móvil, que era donde se iban a, digamos, apilar todos estos elementos para poder transportarlos a los almacenes. Estos son los elementos. Esto es un poco un zoom de cada uno de estos elementos, ¿no? Donde veis pues, las dimensiones de cada uno. También esto es una cosa que me llevó bastante tiempo, ¿no? Como encontrar una medida que al final, si os fijáis, hay mucho 13,5, el 13,5, 12,5, es una medida, un módulo que en aquel momento como que cuadró para muchas cosas. Y cada uno de estos elementos tenía 1, 2, 3 módulos de estos, ¿no? 4 módulos de esto. Un pequeño, veis el estuche, un cajón pequeñito donde igual se podían poner libros. Veis aquí otro elemento, el tercero empezando por arriba por la izquierda, que también está, digamos, abierto por arriba y por abajo. También tenía el mismo sentido que antes, que os decía, como que en el anterior se llamaba un tubo. Aquí este elemento lo que permitiera que apilando 3 también podías, digamos, incorporar elementos o almacenar elementos de cierta longitud, casi la longitud completa del mueble en vertical. Luego, siguiendo por abajo, el primero por la izquierda, es una silla Montessori, que también conseguíamos como acoplarla al sistema. Luego, distintos cajones de distinto tamaño. Estos serían los elementos básicos y el número de elementos que nos salía para componer el elemento final, ¿no? Los estuches eran 9, casi todo luego eran 3, 3, 3, 3, 6 sillas Montessori, las sillas no salían más. También nos parece interesante porque ya la silla Montessori por sí es muy versátil porque tiene 2 posiciones para sentarse y una posición como mesita, o sea, nos podía servir también para hacer muchas cosas. Y luego los cajones de almacenaje pues también nos salían 3 unidades de cada uno. Y luego, aquí no sé si he puesto el número, así, 3 cajones más. Son de distinto tamaño, o sea, son diferentes a los anteriores. Y esto eran unas tapas, que luego veréis para qué sirven, que también lo darían juego para otras cosas, ¿no? Y la base con ruedas, que sería una unidad, ¿vale? Vale, hasta ahora habéis visto, digamos, como el esquema de la pieza. O sea, las piezas luego tenían que poder ensamblarse entre sí. Y ahora, esto que os enseño ahora es más que nada un tema técnico, sobre todo porque para resolverlo con el carpintero tuvimos que darle una vuelta más para que aquello, cuando los colocabas en vertical, encajasen entre sí para que no fuese simplemente un apilamiento, sino que hubiese cierto ensamblaje. Y son estos fresados que veis en algunos de ellos en los rebordes, un fresado que permitía hacer pues, el típico encaje de cajón, por ejemplo, cuando pones una tapa en una caja, pero además la caja en sí tenía también que encajarse con la caja de arriba, ¿no? Y la de abajo. Entonces aparecen estos rebajes que se realizaban con un fresado. Veis aquí en la silla Montessori, veis el fresado en la parte de arriba
y ahora os enseño una foto de la misma silla, pero por debajo, donde veis que está el negativo, para poder encajar una en otra, ¿no? En vertical. Y por supuesto, la base con ruedas, pues también necesitaba unos raíles donde empezar, digamos, a encajar todas las columnas de elementos. Esto es luego lo que él desarrolló el carpintero. Y siguiendo un poco el esquema que hemos visto antes, estas serían todas las piezas desplegadas, digamos, todas las piezas con sus tapas, por decirlo así, o acopladas entre las del mismo tipo. Si os fijáis ahí, por ejemplo, en las, no sé, a ver si se ve, bueno, hay unos elementos que son contenedores. Dame Sí, las llaves. dime. Perdón. Hola. No era pregunta, no era Ah, pregunta, vale, perdón, Pablo. perdón. Vale, vale. No, que os comentaba que en este caso, en el anterior, en el de Rus, con los elementos hexagonales, era más bien un apilamiento de elementos, pero aquí había apilamiento y encaje. Si os fijáis, hay unas columnas que son contenedoras también, ¿vale? Unas que son, bueno, todas son contenedoras, pero unas serían contenedoras de material, por decirlo así, y otras contenedoras de estos contenedores de material, por eso es una especie de matriosca, ¿no? Por eso lo hemos llamado un poco así. Si os fijáis, las sillas Montessori, cuando se apilan, generan unos estantes donde se acoplarán esos cajones, ¿no? Que están a su lado. Y el resto de cajones lo mismo. Este sería, ahora os paso otra ya con, digamos, los elementos estos contenedores, los cajones quedan fuera, pero ahora se ensamblarían en un conjunto y podrías compactarlo y transportarlo, ¿no? Con todo el material. ¿Vale? Y lo mismo, con estos elementos pues podríamos componer situaciones diferentes, ¿no? Un pequeño graderío, mesas o pequeños escenarios a distintas alturas. Ya aquí hemos puesto, o busqué también ciertos, ¿no? Elementos que igual se podrían meter dentro de estas cajas y montarse a la vez que se utilizaban, ¿no? Pues unas pequeñas, unos pequeños tipis. Luego pues se me ocurría pues, un pequeño paisaje de elementos así como más verticales o agrupándolos de distintas maneras. Y una situación como más con variantes diferentes, ¿no? Que podría ser perfectamente, creo, útil para un aula, ¿no? Donde tienes distintos ambientes y aquí sí, únicamente con el mobiliario, o sea, luego lo que contuviese ese mobiliario pues también podría desplegarse dentro del espacio. Bien, y estas son unas fotos que pude ir a hacer mientras el carpintero terminaba el mueble. Bueno, no explicaba a Santiago si se lo he explicado, pero este mueble, claro, se realizó en pandemia y no se llegó a usar nunca. O sea, está almacenado en el teatro. Tenemos noticias de que no lo, no lo han llegado a usar nunca porque, digamos, la dirección del teatro en aquel momento fue la que hizo el encargo, pero posteriormente cambió, aquel mueble se quedó allí. Ahora ha vuelto a cambiar la dirección y han tenido noticias de este mueble, pero nunca lo han llegado a usar, ¿no? Que es una pena porque sí que había partes, al final también no deja de ser un prototipo. O sea, no sé, lo que me hubiese encantado en su momento fue que se pudiese utilizar y trabajar con la persona que se encargase del mueble y ver qué posibilidades tendría, ¿no? Que creo que son muchas. Pero ya os digo, no se llegó a utilizar. También porque en aquel momento, claro, siendo la pandemia, pues todo se paralizó, ¿no? Nunca, el espacio de ludoteca nunca lo llegaron a tener. Bueno, ahora empiezan a tener un espacio de ludoteca, pero no utilizan el mueble. No sé exactamente lo que hacen, pero ya os digo, el mueble está almacenado y no se ha usado nunca. Os decía antes de las tapas lo que hacían es que no se ven en el modelado,
pero aquí se ve algo más. Las tapas lo que hacen es cerrar el conjunto en vertical. Digamos que lo rigidizan un poco en vertical para que no se descomponga, ¿no? Cuando tienes que mover el mueble, tú puedes empujar el mueble, pero son las tapas de arriba las que de alguna manera lo compactan, aparte de los fresados que hemos visto antes. Y esto, veis aquí, en la imagen de la derecha está la puesto precisamente por eso. La imagen de la derecha se ve una tapa arriba sobre el mueble y en la imagen de la izquierda esta tapa puesta. Estas tapas luego sí que seguramente necesitan algún tipo de cierre, no sé cómo decir, los cierres maleteros, ¿no? Que son una especie de enganches que lo que hacen es presionar por ejemplo, son los que suenan las maletas, ¿no? La tapa de la maleta y la base de la maleta, ¿no? Pues esto sería un poco parecido. Quizá hubiese necesitado algún elemento de estos, pero bueno, eso es una cosa que, claro, nos quedamos sin saber, porque como nunca se utilizó, pues no llegamos a ver cómo funcionaba. Pero bueno, esto es como digamos, el carpintero pues lo ejecutó. Que falta la pintura, que en su momento pues pensamos que podría ser interesante tener una pintura de pizarra, que creo que al final lo hicieron así, pero bueno, para que se pudiese tunear de alguna manera, no se pudiesen pintar sobre él, pero bueno, así se quedó la cosa. Como una especie de prototipo que bueno, a ver si en algún momento lo utilizan y nos gustaría ver cómo funciona, ¿no? Pero claro, lo que decía antes, también es un elemento, son unos muebles que necesitan una implicación por parte del que los usa, ¿no? No son muebles que, digamos, como tienen tantas posibilidades, pues tendrían que ir de la mano de un poco de la didáctica o el tipo de actividades que se quisiesen desarrollar. ¿Y qué coste tenía, Pablo? ¿Lo Pues sabes? mira, El si te digo la prototipo. verdad, no lo he llegado a saber nunca, Mm. porque se lo encargaron a este carpintero, era un chico que hacía trabajos con ellos, pero la verdad es que no sé lo que les lleva a costar este mueble. Yo calculo, que podrían ser igual unos 3.000 o 4.000 euros. Calculo, pero eso es mi estimación. Es una cosa que también, mira, le podría haber contactado para preguntarle, pero se me pasó esto. Ahora, en su momento, ahora seguramente con el coste de la madera y todo eso, pues igual algo más. El que os enseño ahora, que ya no tiene nada que ver con esto, pero que sí es otro elemento, un mueble de almacenaje, que te comentaba que lo he incorporado porque me parecía que puede ser interesante también. Este sí sé lo que cuesta porque lo tenemos en casa. Así que os lo podré decir al final. Después de hacer este mueble, seguí dándole vueltas al tema este del ensamblado de cosas y de cómo se podía hacer un mueble versátil, por decirlo así, que se pudiese montar y desmontar. Y para casa necesitamos un zapatero y, bueno, me puse a investigar a ver cómo podíamos hacer un zapatero un poco diferente a los que se ven por ahí. Y me fijé mucho en su momento, tomé como referencia, que no he traído fotos, pero es muy interesante si queréis, si os interesa el tema este del mobiliario versátil y tal, una empresa sueca que se llama Frontier Design, son suecos. Que por cierto, creo que ya han cerrado la página web, ya no se puede descargar nada de allí, pero son una gente sueca que ofertaba que tú te podías, o sea, bajo pago, podías comprarles los diseños de su mobiliario. Te bajabas el diseño y era un diseño que te permitía coger este archivo y realizar los cortes de las piezas con una CNC, con una fresadora de control numérico, y luego tú podrías montar, o tu carpintero, quien hiciese los cortes, podía ensamblar el elemento y tú tener uno de sus muebles, ¿no? De esta gente.
me fijé mucho en esta gente, me parecía muy original lo que hacían. En aquel momento me empecé a interesar por el tema este del corte CNC y todas estas cosas, y era de las cosas como más interesantes que me encontré por ahí. Y este mueble se basa un poquillo bueno, un poquillo. Hay algunas cosas que se basan en como la experiencia de estos muebles de esta gente sueca, pero veréis que no es un mueble que tú puedas, digamos, ensamblarte en casa de manera sencilla, sino que necesitamos de un carpintero. Pero sí que es verdad que el corte de todas las piezas se hicieron con CNC, ahora lo veréis. Y luego se hizo un ensamblaje, pues bueno, más, digamos, tradicional. Porque el de esta gente sueca, lo bonito que tenía es que tú te cortabas, o sea, encargabas las piezas, el corte de las piezas, te llevabas las piezas a casa, las lijabas un poquito y podías hacer un ensamble sin tornillería, ¿vale? Sin tornillería y sin ningún otro elemento extra, ¿no? Tenían como... Y eran piezas o módulos que podían combinarse también. Entonces, bueno, partiendo un poco de esto, salió esto que veis aquí. Esto es lo que tenemos ahora en casa como zapatero. Y son unos módulos también de almacenaje que también pueden ser utilizados de otra manera, ¿no? Pero que para nosotros no nos sirve como zapatero y que también se compone de elementos que se ensamblan. No sé si lo veis, se ensamblan en vertical como unas torres y también, bueno, presté bastante atención, además para que pudiesen servir como para, digamos, contener zapatos, por las dimensiones que tienen, que pudiese servirnos como espacio para calzarnos y descalzarnos, ¿no? La parte, digamos, el módulo de la base, únicamente un módulo, que es el que tenemos más cerca ahora en la imagen, serviría para los niños. Ellos podrían dejar allí sus zapatos y calzarse y descalzarse en este módulo. Y luego, aquí en la segunda columna veis 3 módulos. Realmente ahora tenemos puestos 2, porque para la altura que necesitamos sentarnos nos van bien 2, no 3. 3 también te puedes sentar, pero es más incómodo para calzarte, ¿no? Y descalzarte. Entonces lo tenemos compuesto de otra manera que ahora os enseñaré. Pero bueno, lo mismo, tiene varios elementos. Empezando desde la derecha tenemos una bandeja, una especie de cajón sin tapa, luego otro cajón con tapa, pequeños, y 2 cajones con y sin tapa más grandes. ¿Por qué era esto? Bueno, pues unos para tener zapatos y otro, por ejemplo, de botas, ¿no? Esto es porque era para un zapatero. Si fuese para una librería, pues, o para contener discos de vinilo o para cualquier otra cosa, pues podríamos haberlo hecho de otra manera. Y luego tenemos un módulo, que es el que queda aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 a la parte de arriba, y abajo veis que cambia un poco la geometría. ¿Por qué? Porque este es el elemento que va al suelo. Y para tener estabilidad, pues necesita unas patas, bueno, pues para tener estabilidad en el conjunto. Si os fijáis, en este de abajo de la izquierda, esas ranuras que aparecen arriba sirven tanto para que tú puedas coger la pieza, ahí te caben las manos y puedes levantar la pieza, y también ese elemento de ensamblaje con la pieza que viene arriba, ¿vale? Me hice un prototipo para ver si podía funcionar, con lo cual pude comprobar ciertas cosas y cambié un poco el diseño. Y luego ya sí, con el carpintero, pues las piezas, estas son ya definitivas. Como veis, ahí es donde se produce el ensamblaje, que aparece señalado, y todas las piezas cortadas con CNC, y luego se ensamblan con un ensamblaje oculto que en este caso creo que era con una cosa que se llaman galletas, que es como una especie de pines de madera y encolados. Bueno, esta es una posible composición. Bueno, luego lleva un tratamiento de aceites naturales y todas estas cosas. Y bueno, esto es como más o menos ha quedado. Aquí es como lo tenemos dispuesto ahora, como os decía, un módulo a la derecha para poder sentarse los niños, 2 módulos para poder sentarnos nosotros y luego un módulo más alto pues para tener almacenaje de zapatos, y arriba una bandeja que utilizamos para tener las llaves, el móvil, las libretas para escribir, lo que sea, ¿no? Otra posible composición, o sea, luego también las composiciones de elementos modulares pues son infinitas, ¿no?
yo qué sé, pues en un cole se me ocurría, que este lo he hecho antes, digo, pues en un cole igual para tener los zapatos, ¿no? Una zona de sentarse y, yo qué sé, meter las mochilas, ¿no? Por zonas más altas y más bajas. Depende de la edad, pues podrías poner uno o dos módulos para sentarse los niños más de menor edad y los que más mayores. Y bueno, esto es todo. Pues muchísimas gracias, Pablo. Yo lo estaba viendo y digo, pues, pero esto se lo has enseñado además de a nosotros, a empresas de mobiliario Pues educativo. no, la verdad. Pues es un pecado, porque es que esto, yo creo que conociendo a, por ejemplo, yo a Astigarraga, bueno, podría ser también Federico Giner, que está ahí en Valencia, no sé, pero a fabricantes, yo creo que en esta línea es en la que nosotros queríamos trabajar y lo que me encanta de ver de tu trabajo es que ya está hecho, o sea, que por lo menos los prototipos están, o sea, Sí, bueno, sí, sí. Sí, al final son, sí es verdad que son prototipos, pero son prototipos un poco afinados para que puedan funcionar, o sea, que no sean cosas muy descabelladas, porque realmente, pues como veis, dos se han construido, ¿no? yo este año tenía la propuesta con varios centros educativos, porque, claro, la facilidad que tenemos desde la universidad y desde las facultades de formación de profesorado es tener contacto con centros educativos de diferentes situaciones y ámbitos socioeconómicos. Y entonces, ver este tipo de diseños dentro de un aula y prototiparlo durante un curso académico o dos cursos académicos para ver la usabilidad de esos materiales, que era un poco lo que tú estabas apuntando, de las posibilidades que brindan. Que es un trabajo complementario al que estaba presentándote al principio, ¿no? Yo estaba pensando más hacer el diseño desde la definición de la necesidad, pero en este caso sería darles ya el diseño y ver si pudieran cubrir algunas de sus necesidades. Pero en cualquier caso, la investigación sería muy interesante. Es una cosa que, claro, que nos es muy lógica desde las universidades y me encantaría poder enredar a alguna empresa para que pudiesen generar estos prototipos y luego hacer nosotros desde la universidad el estudio de cómo lo están utilizando pedagógicamente en los centros. Yo creo que esto sí que hace mucha falta. Los dos que nos has presentado, bueno, los tres, eh, va muy en la línea de lo que estábamos definiendo de lo que hace el Lab Ecole, los canadienses, y con una escala suficientemente modesta como para podérselo permitir, planteárselo en varias aulas, no hacer una intervención en una sola aula, hacer un mueble tan poderoso que te consuma la energía económica de una disposición de varias aulas, ¿no? Entonces, vamos, ya te pondré, vamos, no hace falta que te ponga en contacto con nadie, pero digo, tienes que Yo hablar encantado. con Junieta Astigarraga, vamos, o sea, le voy a decir a Juniet, digo, Son pero de bueno. estas cosas que te pones como a investigar, le vas dando vueltas, ves viendo que vas viendo, pues al final me hizo un pequeño prototipo en este último, al final para ver si funcionaba o no, yo me acabé haciendo un pequeño prototipo, ¿no? De una de las piezas. Pero si es que es una cosa que en cuanto empiezas a coger como la dinámica, sobre todo, pues claro, luego todo necesita. Cuando hablabas, por ejemplo, del tema que va antes la necesidad o no, claro, también está el tema de las dimensiones, ¿no? Hay unas dimensiones muy concretas que se utilizan, por ejemplo, los centros educativos para determinadas edades, tienes que tener unas dimensiones muy establecidas, que o sea, ya te está definiendo un mueble eso, ¿no? Y una modulación muy concreta. Y luego tú puedes jugar con esa modulación, ¿no? Y esto que ha aparecido o se ha materializado en estos muebles fácilmente se puede modelar o variar para distintos usos o para distintas edades, ¿no? El mueble creo que, y la madera tiene estas posibilidades, ¿no? Que al final es como muy mal manejable. Una vez encuentras el punto este de que sí funciona y es estable y te permite almacenar y has resuelto los encuentros y cómo por ejemplo, aquí tuvimos en el Zapatero un problema con las bisagras. Con la dimensión que tenían ciertas puertas, pues no podíamos poner una bisagra, digamos, en vertical, tuvimos que ponerlas en horizontal, ¿no? Se abren las tapas estas se abren en horizontal. Pero bueno, todo es claro, lo haces para ti, pero es que estás haciendo un prototipo. Seguramente si lo hubiese hecho ahora, hubiese cambiado alguna cosa, ¿no? Después de haberlo usado, pero bueno, más o menos nos funciona. Y con lo otro pasa, yo creo, exactamente lo mismo, ¿no? Con los del teatro.
Pues muchas gracias. Yo no sé, Cristian, Adriana, porque ellos hicieron también ahí, presentaron en la Bienal unos muebles que algún día nos tendrán que presentar en la Escuela en Arquitectura Educativa, recordando aquel mobiliario que diseñaron con la infancia y la adolescencia de allí de Puebla, que eran muy interesantes. Pero vamos, yo creo que esta línea de trabajo de mobiliario educativo pensado desde las necesidades de las aulas, que sea un poco innovador, rupturista en la consideración que tenemos habitualmente sobre los muebles. Siempre pensamos en sillas y en mesas. Me parece muy interesante. Veo que enciende la cámara el profesor Cristian. Igual quiere intervenir. Una cosita, Cristian, Santiago, perdóname, que os he dicho que el coste, que lo sí. hemos hablado del anterior del teatro, pero no os lo sabía decir, pero estos módulos, por ejemplo, de Zapatero, en su momento el carpintero nos lo hizo con madera y todo, o sea, material y mano de obra, nos costó unos 1.000 euros, no llegó, creo. Pues fíjate, tener ese prototipo y poderlo poner en cuatro escuelas, en una escuela en Palma, una escuela en Puebla, una escuela en México, una escuela en Madrid, una escuela de diferentes así niveles educativos, o sea, niveles educativos dentro de educación infantil o primaria, pero poder en una situación económicamente desfavorecida, en otra situación un poco más. Pues muy interesante. Creo que han encendido la cámara la profesora Adriana Cristian, está también Larisa, está en Madrid, pero es de la Universidad Autónoma de México. Igual quieren intervenir. Bueno, pues aquí desde Puebla, México, pues un gusto haber escuchado a Pablo. Y bueno, mi pregunta, bueno, tengo una duda, que si estos muebles que propuso para este museo no se pudieran sacar o que se pudiera hacer un préstamo para poder, pues de alguna manera, o en el mismo museo tratar de experimentar, ¿no? O sea, cómo la gente los puede utilizar. Y también, pues, si se pueden sacar para ver estos diferentes escenarios, ¿no? Lo que a mí me preocupa es si son muebles, o sea, adentro van a tener objetos, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder sacar estos diferentes elementos para poderlos utilizar? El peso, ¿no? La seguridad también del usuario. No sé si eso sería como también parte de esa experimentación. O sea, ¿qué puedo guardar que me permita también pues hacer estos diferentes módulos que nos presentaba, ¿no? Esa sería mi pregunta, o sea, si se pueden sacar, si se pudieran utilizar por los usuarios para los cuales fue diseñado y si se podría sacar el mobiliario para experimentar con ellos, ¿no? Pues, hola Adriana, gracias por la pregunta. Pues mira, no hace mucho estuvimos en contacto con la nueva dirección del teatro y la verdad es que no estaban como muy dispuestos a utilizar el mueble ni a, bueno, a, digamos, dar el siguiente paso, que sería ver cómo se puede utilizar este elemento, qué opciones tiene reales con las necesidades del teatro. Y sobre el tema de almacenaje, también es una cosa que es verdad que yo pienso muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú llenas y depende de que llenes este mueble, ¿no? Pero bueno, claro, es lo que decíamos con Santiago, al final no deja de ser una especie de prototipo que habría que seguramente utilizar, montar, desmontar, llenar de según qué cosas y ver cuáles son las pros y las contras que tiene, ¿no? Porque las normativas sí que las cumple, ¿no, Pablo? O sea, bueno, igual no has podido indagar en ello, pero que tú has sido muy experto en esto de cómo la normativa, lo que diseñamos nosotros luego cuando lo llevamos al ámbito escolar, igual las normativas que nos exigen para el mobiliario escolar, según en qué territorios, porque hay mucha diversidad, pues luego igual nos impiden instalarlo en los centros educativos. Luego llega el inspector educativo y dice, Ya, esto no tiene la estabilidad adecuada o no tiene... porque eso claro, también por es eso. otro Sí. melón. Sí, esto es otro melón, sobre todo en centros educativos es un melón importante, ¿no? No sé, yo tampoco le veo muchas dificultades a esto según si están muy definidos los usos, ¿no? Y por ejemplo, um,
sí que entiendo, por ejemplo, que en según qué circunstancias o en según qué configuraciones del mueble necesitasen tener algún tipo de o de cierre para que los niños no pudiesen manipularlo, o de este tipo de cosas, seguramente. Pero no mucho más allá, entiendo yo, que una silla y una mesa convencional o una estantería convencional, quiero decir. Al final, todas estas cosas, si se les da un uso más o menos razonable, bueno, no creo que sean especialmente peligrosas, pero sí es verdad que siendo cosas que están pensadas para moverse de alguna manera o disponerse de distintas maneras, pues es una de las cosas que, claro, sí que estaría bien prototipar y testear, ¿no? Ver Y las eso el opciones. otro día, hablando con Fermín Blanco, me decía que había empresas que ya te permitían acercarte a la normativa y te hacían una auditoría de la propuesta que tú para que se adecuase a toda esta normativa, que tampoco eran excesivamente, que el presupuesto eran en torno a los 1.000 euros, el hecho que te hiciesen ese tipo de estudios, que además te adecuaban un poco pues las dimensiones que tenían que tener los cierres y todo eso para que no hubiese atrapamientos, no hubiese y cumpliese toda la normativa. O sea que. Pero que esto yo creo Sí, que hay es un, cosas. un- un campo que tenemos que indagar, de verdad. Es que esto estamos dando en el filón de oro de la aportación que se puede hacer a los sistemas educativos actualmente. Sí, la verdad es que, a ver, hay cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, que no tengan cantos vivos o que no tengas elementos que generen un atrapamiento con las manos. Todas estas cosas son lógicas. Pero bueno, luego hay temas como temas de vuelco, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa a un niño si se sube el elemento, ¿no? O si tú papilas dos y el niño se sube por lo que sea y o no tiene el suficiente peso el elemento para mantenerse en pie o se desprende una pieza, todo esto, claro, son cosas que habría que testear porque son muebles que no se han testeado. Ujú. Pues profesores, no sé, Larisa, Cristian, si quieren ustedes decir alguna cosilla más. Ah, Cristian había levantado la mano. Cristian tiene la palabra, profesor. Hola, ¿qué tal? Nada más, un momento. Como estamos en la misma sala y en la misma dirección IP, se escuchaba el eco. Pues felicidades, Pablo. Creo que coincidimos en Urantia, allá en el 2018, creo. Andábamos, bueno, en buena parte coincidimos, esta experiencia con Urantia. Felicidades, ¿eh? Y Muchas sí, gracias. la verdad es que abre muchísimo posibilidades este diseño, los tres diseños, la verdad es que son muy interesantes, necesarios para las condiciones espaciales que ahora tenemos, tanto en las escuelas, en todos los niveles educativos, en todas las situaciones económicas, pero también en los espacios de vivienda, ¿no? Y la otra situación, pues también me llamó la atención, me quedé pensando la posibilidad incluso, ¿no? Aquí en México hay una polémica, digo, bueno, nosotros no tenemos la experiencia en la educación primaria y secundaria de clases, pero yo recuerdo cuando en la educación secundaria, entre los 12 y 15 años, estaba la polémica de qué tan necesaria era la formación técnica a nivel secundaria, a nivel medio, ¿no? Acá en México, y todavía la polémica sigue. Yo recuerdo, yo tenía un taller complementario que se llamaba, era el taller de carpintería. Y ahorita que vi tu trabajo, me quedé pensando, pues bueno, una posibilidad para las escuelas técnicas, ¿no? También repensar los diseños y pensar en diseños y en construir elementos para sus propias escuelas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacíamos en la secundaria técnica? Pues yo hice un escritorio, que lo tiene mi papá en su casa, un librero, que lo tienen ahí almacenado en casa, pero pues sí abre la posibilidad, ¿no? Ante ese cuestionamiento de qué se puede hacer con la educación técnica, si es indispensable, no, sigue siendo indispensable, pero esta posibilidad, ¿no? Que en los países latinoamericanos se hicieran este tipo de propuestas, ¿no? O sea, mobiliario que sea utilizable por las propias instituciones o replantear lo que pueden diseñar los alumnos y considerando pues las dimensiones más reducidas de las viviendas, ¿no? Y obviamente, pues en el tema del uso, pues también es la supervisión, ¿no? Porque, pues sí, digo, y ahí solamente, pues, hacerle la recomendación a los profesores, pues, que no lo vean nada más como un elemento de almacenaje, ¿no? Porque si es almacenaje, pues, podemos hacer riesgo de que empiecen a amontonar cosas, todo tipo de materiales, y opten nada más por apilarlos en una esquina, ¿no? No, sino explicarles que este mobiliario es precisamente para evitar esas condiciones que son riesgosas no por el mueble en sí,
sino por el uso que le damos los usuarios, ¿no? Pues sí, si tomas la decisión de apilarlas todas en una esquina, pues eso no es lógico, ¿no? Y tampoco está cumpliendo su función de mobiliario, ¿no? Pues entonces, pues también esta posibilidad, ¿no? De que se le dé un buen uso y que se entienda, pues, que es precisamente para tener ese carácter multifuncional, ¿no? O sea, sí, almacenas algunas cosas que te van a servir para cuando los desmontes, pero no es para que le des esa función de tenerlo arrinconado y de almacenaje, ¿no? Que es parte también de las formas en las que debemos considerar. Yo como aquí en la arquitectura, híjole, pues quedamos pensando que serían muebles utilísimos, ¿no? También, ¿no? Ahí incluso hasta para guardar materiales que se ocupan al momento, pero también para trabajos que se tengan que cambiar, porque también si los dejamos ahí almacenados, pues pierde su función inmobiliario, ¿no? Pierde ese carácter multifuncional. Pues nuevamente, muchas felicidades, Pablo. Muchas gracias, Cristian. Esa línea, Fíjate. Pablo, que indica el profesor Enrique, eh, la está haciendo Fermín Blanco con los centros de formación profesional en España que trabajan el tema de la carpintería. La cuestión es encontrar uno que esté cerca del lugar donde vas a hacer del centro educativo con el que vas a trabajar, valga la redundancia. Y sobre todo contactar no con la dirección de los centros, sino con los jefes de taller, con los profesores que se dedican al taller de carpintería del primer curso, del segundo curso, para proponerles un reto al alumnado. Entonces, en lugar de proponerles el reto de hacer un escritorio, de hacer no sé qué, pues Ya. vamos a construir un mobiliario para que ese mobiliario lo podamos llevar al aula de educación infantil que está en las proximidades del instituto o del centro de formación profesional, en donde quizás han trabajado o han estado estudiando los propios alumnos que ahora están en el centro de FP, y tienen un recuerdo agradable de ese sitio, de ese lugar, ¿no? Una especie de colaboración, de hermanamiento entre los centros, ¿no? Y en esa línea hay experiencias muy enriquecedoras y es claro, como no hay recursos, pues es una posibilidad de sacar adelante proyectos sin necesidad de tener un complemento económico que es tan necesario, ¿no? Ujú. Sí, sí. Larisa, no sé si quieres intervenir. Sí, muchas gracias, Santiago. Pues muchas gracias, Pablo, por la presentación. Felicidades por el trabajo, la verdad es que es muy interesante. Gracias. Y a pesar de que la propuesta va sobre centros educativos de educación básica, sobre todo la parte de esta versatilidad que ofrecen y la parte de las graderías, yo lo pienso, sobre todo, por ejemplo, ahí en la UNAM, hace 3 años que estábamos construyendo un laboratorio de aprendizaje digital y todo, pero queríamos precisamente tener mobiliario que se prestara a jugar con el espacio y que en determinado momento había el uso tipo foro, entonces poder tener las gradas y tener el espacio para almacenar, si bien el estudiante iba a dejar sus cuadernos, va a dejar su mochila en lo que toma esa presentación, pero posteriormente si lo puedes apilar y entonces trabajar como en mesas o algo así. Entonces creo que tiene múltiples usos, no nada más hacia la parte de educación básica y como dice Santiago, quizás ir explorando las posibilidades de hacer prototipos para evaluarlos, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y la pregunta que yo tenía es si también has considerado quizás otros materiales que no sean nada más la madera. Para este tipo de diseños, en principio, no. No. Ok. Porque, más que nada porque es el material que más conozco. Uh-huh. Y es el material que yo puedo manejar. Quiero decir, mucho de esto tiene que ver también que son cosas que, en cierto modo, yo podría hacer, ¿no? Pues lo hace un carpintero porque no tengo tiempo ni tengo la maquinaria necesaria, ¿no? Pero que son cosas que a mí me gustan también poder, bueno, tener como esa capacidad de decir, bueno, lo que estoy diseñando también lo podría construir, ¿no? Por decirlo así. Sí. Sí, ok, sí, gracias. Y la verdad es que mi pregunta va un poco a mí la madera me encanta y creo que además visualmente es muy bonita, ¿no? Lo que no sé, y tal cual no lo sé, ahí sí es completa ignorancia, en la cuestión de el uso rudo
Cuando tienes espacios donde hay mucha afluencia, donde hay a lo mejor lo patean pues, sin querer, o sea, se está cayendo, sí es lo más durable, lo más resistente, ¿no? Bueno, a ver, desde luego, digamos, el material del siglo XX fue el plástico. O sea, el plástico te ofrece una versatilidad infinita, porque al final tú lo que diseñas es un molde y el plástico se amolda a cualquier cosa. Y además es ligero, es económico y es resistente y duradero, ¿no? Pero bueno, yo sí que, por un tema también ideológico, por decirlo así, aparte de un tema también de material, ¿no? Como de, bueno, he explorado la madera. Quiero decir, sé que, por ejemplo, todos estos mismos elementos se podrían construir quizá en plástico, ¿no? Pero bueno, no he entrado en ese campo, la verdad. No, y además sigues un poco pues la tradición de Froebel, la tradición de Montessori, la tradición de Steiner, porque dicen de las escuelas Waldorf, pero el tema de la amigabilidad en las aulas de la madera es muy relevante, porque las sensaciones, las emociones, habría que hablar con Ana Monviedro, ¿no? Con el tema de la neuroarquitectura, pero creo que es no solamente por temas de sostenibilidad, sino también por temas de cercanía, de amigabilidad del espacio que habitamos en las aulas, ¿no? Esa desnaturalización que tiene, ya sé que es una madera tratada, pero que resulta muy, muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias. Yo no quiero robar más tiempo a los que han asistido. Lo tenemos grabado y lo intentaré editar y poner al alcance de todos. Con tu permiso, Pablo, que me parece que es muy interesante. Hablaré a los de Astigarraga de estos proyectos que tienes. Ojalá los podamos compartir y sigamos haciendo cosas, porque creo que es una línea de trabajo esta que es muy interesante. Quiero saludar también a las personas que se han incorporado hoy a la sesión. Algunos ya nos han abandonado, pero veo a Coro Villalonga que hoy era el primer día. Coro, pues hoy estamos siendo pocos los que hemos asistido, pero espero que el tema te haya resultado de satisfacción. Sí, hola, buenas tardes. Es que tengo conexión a media. Sí, pues enhorabuena, Pablo, porque me ha parecido interesantísimo y sobre todo, pues eso, yo creo que es como una evolución de los muebles pues Hermann Herberger y Sauron, ¿no? Esos en las escuelas Montessori y demás. Pues nada, muchas gracias, Coro. Pero sí que os he ido siguiendo lo que he podido. Muchas gracias. Porque gracias, sí Santiago. Se te entrecorta fenomenal. Y Rebeca también, que veo, Rebeca García. Bueno, a todos los que habéis estado, muchísimas gracias por estar y nos vemos en la próxima reunión, que no será el último martes del mes de mayo, porque yo no puedo por un asunto personal. Lo intentaré trasladar al lunes, pero de todas maneras os informaré de ello adecuadamente